Hola, ¿qué tal? Bienvenido a mi podcast una vez más. Hoy voy a hablar algo que, bueno, yo siempre digo que mis libros son todos autobiográficos, pero creo que hoy el podcast también va a ser bastante autobiográfico en el sentido de que voy a hablar de esas voces internas, ¿no? Que a veces nos critican o nos hablan mal o nos faltan el respeto, a las que he llamado en algunas ocasiones introyectos, pero que en este caso pues voy a llamar críticos internos, porque todos las hemos tenido. Yo, gracias a Dios, hace muchos años que ya convivo con ellas muy bien. Entiendo por qué están ahí, para qué sirven, qué función cumplen, por qué aparecieron. Pero bueno, sé que a muchísimas personas todavía les molestan mucho. Así que os voy a hablar de los tipos de críticos internos que tenemos todos dentro. Muchas gracias, como siempre, por estar ahí. No, ya hice un podcast sobre los introyectos donde ya hablaba de qué función cumplían y bueno, hago un resumen muy breve. Se tratarían de mandato un lenguaje, unas creencias que adquirimos cuando somos pequeños para hacer previsible a nuestros cuidadores sobre lo que esperan de nosotros, para aprender mensajes culturales, para poder organizar la conciencia. Lo que pasa es que en la infancia, si hay miedo, si hay alerta, si hay ansiedad, esos mensajes, eso que nos pueden decir los demás, le llamamos introyecto cuando algo que nos dicen los demás, eh, lo vamos a considerar reales. No siempre hace falta que para que estos críticos internos estén ahí, que alguien nos diga porque somos tontos, o que somos inútiles, o que nos digan es que te abusé porque sé que te gustaba. Basta con que el niño tenga ansiedad y vea a su madre deprimida, o basta con que el niño esté muy nervioso y los padres pues estén como siempre muy preocupados, o trabajen mucho, para que el niño esa sensación de que tiene de ansiedad, de malestar, la perciba como algo propio y cuando vaya creciendo a partir de los 4 o 5 años y se vaya empezando a hablar, empieza a aparecer un lenguaje reflexivo, interno, va a empezar a hablarse de un modo no muy adecuado, bastante crítico. Así que hay que entender muy bien esto. A veces el crítico interno es el introyecto, es los mensajes que nos han dado en la infancia otros cuidadores o los profesores del colegio. Otras veces no, otras veces simplemente la organización de la realidad que hacemos cuando los niños tenemos ansiedad, sobre todo por las noches, cuando no dormimos bien. Así que os voy a hablar de 7 tipos de críticos internos, os voy a hablar cada uno de ellos, os voy a dar los nombres y tal. Es una clasificación de Jay Haley, que es un autor que a mí me gusta, no escribe mucho, pero lo que tiene es así como muy práctico. Pertenece a la escuela de la IFS, del Sistema Interno Familiar, y bueno, yo como siempre pues lo he leído, y lo he retomado y lo he adaptado a lo que a mí me gusta. Pero la idea original es de él y es justo pues darle la autoría intelectual, ¿no? El primer crítico interno del que quiero hablar es el perfeccionista, ¿no? El perfeccionista es el que intenta que lo hagas todo perfecto. Tiene unos estándares muy altos en el comportamiento, en el rendimiento, en la producción. Cuando los estándares que tiene uno propio de cómo deben hacerse las cosas no son los adecuados, no llegamos a ese nivel que nosotros consideramos que es necesario, entonces el perfeccionista nos ataca, nos agrede y muy importante, si nosotros tenemos un perfeccionista dentro que nos ha ayudado a salir adelante, ese perfeccionista también será el que educa a nuestro hijo. O sea, vamos de algún modo a hacer que nuestros hijos también intenten ser muy perfectos. Vamos a ser muy exigentes con ellos y esta es una base de muchísimos traumas, ¿no? Son padres muy buenos padres que se preocupan mucho de su hijo, pero le hablan a su hijo como se hablan a sí mismos. Y claro, obviamente pues los niños no tienen esa capacidad a lo mejor de trabajo o de esfuerzo que tienen estos padres y son niños que no entienden por qué mi padre es bueno, pero al mismo tiempo le tengo miedo o siento que me que si nunca está satisfecho, ¿no? El segundo tipo del que os quería hablar es el controlador interno o lo que llamo yo en mi modelo la parte controladora, ¿no? Esto lo que tratan de hacer es que no puedas hacer nada impulsivo. Si bien todos los o casi todos los críticos internos van a estar muy relacionados con el lóbulo frontal, con la sensación de culpa, perfección, exigencia. Este es el que más. Este tiene todo es control. Control sobre la culpa, sobre lo que hice mal o control sobre lo que voy a hacer. Va a tratar de hacer que no hagas nada que sea impulsivo o que algo que pueda provocar malestar, culpa o rechazo en los demás.
Si haces algo impulsivo, entonces pues se va a enfadar mucho y va a convertirse en un juez del que hablaremos luego muy exigente. Y como no puede ser de otro modo, estas partes controladoras pues se llevan muy mal con las partes impulsivas, ¿no? Otro importante también, otro crítico interno importante es el procrastinador, que es muy paradójico porque el procrastinador lo que intenta es que trabajes duro para tener éxito. Intenta motivarte diciendo que eres perezoso, que eres un vago, que te pongas ya las pilas, como yo hace un ratito antes de hacer el podcast, que estaba todo el rato, venga, tal. Porque al final cuando lo hago pongo y al final, bueno, yo sé que a vosotros os gusta, pero me da una pereza enorme porque tengo una sensación de que a lo mejor no va a quedar bien, o no va a estar perfecto, o no Y entonces tengo una voz ahí que me dice, venga, ponte a hacerlo, ponte a hacerlo, ponte a hacerlo. Pero como os digo, yo ya no me enfado con ella, no la veo como alguien que me ataca, sino que sé que es alguien que quiera que tenga éxito y que lo haga bien. Lo que pasa es que le llamo al procrastinador porque esta voz, en mi caso, por ejemplo, me he puesto a hacerlo. Pero en otros casos va aliada o a otra parte que lo que va a hacer es que yo evite hacerlo para de esa manera no fracasar. Es que una voz como que me dice, venga, hazlo más tarde, bueno, ponte a leer, venga, hoy hace buen día, sal fuera, ¿no? Entonces es una mezcla entre una parte que está, venga, hazlo, eres un vago, tienes que ponerte las pilas, y otra parte que como que me disculpa, no, bueno, pero no pasa nada, pero bueno, venga, me voy. ¿Sí? Y las dos generalmente, en las personas procrastinadoras, pues van de la mano, ¿no? El saboteador es una parte que este sí generalmente puede ser un introyecto, que lo que va a hacer es atacarte, es decir, te va a decir todo el rato que eres un inútil, que eres inadecuado, que no vas a llegar a nada, ¿sí? Eh, pero en realidad lo que intenta protegerte, es parecido al procrastinador, es que hagas algo que después no tiene éxito. Si el procrastinador lo que está más en la tarea, si quieres inmediata, el saboteador está más un poco ya casi más en lo que yo soy, ¿no? Eres un inútil, eres un vago, no le gustas a nadie. Y tiene muchísimo miedo a la exposición pública. Está muy relacionado con la vergüenza. Bueno, ya sabéis que la culpa motiva, está más relacionado con el sistema nervioso simpático, y la vergüenza nos inhibe, nos frena, está más relacionado con el nervio parasimpático, el doso vagal. Entonces el saboteador lo que va a intentar hacer también es que no te exponga. El que te den una tarea puede ser una catástrofe. El miedo a que confíen en ti es terrible. Si bien una persona que tenga ilusión, tenga esperanza, genera dopamina, estas personas la dopamina va asociada a una fuerte sensación de malestar y por lo tanto tienen mucho miedo a que confíen en ti, a que te encarguen alguna tarea, tienen mucho miedo también a que te hagan piropo, a que te hablen bien, incluso a que te quieran. O sea, si alguien que merece la pena se enamora de ti, el saboteador te va a decir te está engañando, te está mintiendo, tú no vales tanto, porque lo que tiene es como un miedo luego a la decepción. ¿Eh? Tiene un miedo luego a la decepción. El agresor lo que hace es que ataca fundamentalmente la autoestima. Es muy vergonzoso y lo que te va a decir es que no debería existir. Contiene muchísima rabia, es una parte que tiene muchísima rabia, pero que es una rabia que no se pudo expresar en la infancia, no pudo salir hacia afuera y es una rabia que se vuelve contra adentro. Y entonces es una rabia enorme, inmensa, sobre todo muy frecuente en personas abusadas, física, psicológica o sexualmente, es una rabia enorme que ataca al propio individuo porque estas personas nunca aprendieron cómo expresar la rabia. Bien porque sus padres eran un poco depresivos, o bien porque nunca estaban, o bien eran muy exigentes o incluso agresivos. Entonces el agresor ataca a uno mismo. Si el agresor saliera hacia afuera, entonces estaríamos hablando de una persona agresora o estaríamos hablando de un paranoide. Pero cuando es el crítico interno, es un crítico hacia uno mismo y se convierte en nuestro peor enemigo. Ya solo nos quedan dos. El acusador lo que va a hacer es atacarte por una acción específica que tomaste o por una que no tomaste, por algo que hiciste o que dejaste de hacer. Entonces estaría muy relacionada con una parte que esté con la culpa. Es muy frecuente en personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo. Es parecida a la que hablé antes, ¿no? Al controlador interno, pero en este caso está como muy centrada en que esa parte es el juez, es el fiscal y es el jurado. Y por lo tanto es una parte que te va a destrozar. En personas que tienen TOC o que son muy obsesivas, para ellos el pensar algo es exactamente igual a haberlo hecho. Es como cuando íbamos, la Iglesia Católica decía que podíamos pecar
de pensamiento o de obra, ¿no? Pues para ellos el pensamiento y la obra son sinónimos. Entonces, si ellos, por ejemplo, ven a un sobrino o una sobrina muy guapa y piensan, ay, qué guapo se está poniendo, entonces para ellos ya es como si yo hubieran hecho algo terrible y van a empezar a venir mucha fobia al impulso, por ejemplo, pueden venir miedo a abusar de ellos o miedo a que yo sea un abusador porque yo he pensado que la niña o el niño es guapo. Cuando es algún pensamiento que, bueno, cualquiera puede pensar que una niña sea guapa, pero eso no significa que vaya a hacer ningún tipo de conducta de molestarla, ni de perseguirla, ni muchísimo menos. Pero estas personas, para ellos, solamente el hecho de haberlo pensado, solamente el hecho de pensar en algo de deseo o en algo de rabia, para ellos es exactamente igual que si lo hubieran hecho. Es decir, ya el delito está cometido y se sienten fatal, se sienten como totalmente tal. Y ahí a partir de ahí, pues empiezan los mecanismos de control típicos del TOC o de la fobia al impulso para evitar que eso vuelva a ocurrir y, bueno, ya sabéis, la paradoja del oso blanco. Cuanto más intento no pensar en eso, más pienso en eso. El impostor estaría relacionado un poco con los trastornos más histriónicos. Si bien los histriónicos son muy impulsivos, son personalidades muy extrovertidas, tenemos aquí dos tipos. El histriónico, como he dicho, que se siente que es un fraude, pero al mismo tiempo es muy, aparentemente muy seguro de sí mismo, aparentemente es muy extrovertido, es lo que tiene muchos amigos, aunque en realidad nunca puede crear una amistad real con nadie porque tiene miedo que si lo conoces realmente te decepcionará o lo dejarás, ¿no? Pero también está relacionado con lo que generalmente eh, llamamos el... Ahora no me viene el nombre. Porque hago los podcasts de memoria. El síndrome del impostor. Es decir, es la sensación de que eres un impostor. Entonces, si estás en un cargo, buen cargo, o la gente confía en ti, o alguien, como explicaba antes, pues le gustas, inmediatamente va a salir como un tú no eres útil, tú no eres bueno, no te lo vayas a creer, ¿sí? Eh, Porque de algún modo vas a sentir que en cualquier momento te van a descubrir. Hay que tener en cuenta, igual que antes, si el impostor, yo me siento identificado con él, entonces voy a estar cercano a lo que es la psicopatía o lo que es el narcisismo, ¿vale? Entonces ese crítico interno se convierte como en un crítico externo, ¿no? Mira los tontos estos que te admiran y realmente se creen que tú eres un honesto, o mira a esta mujer que tonta, ¿no? Que se cree que realmente la quieres. Pero cuando el crítico es interno, no es externo, entonces lo que va a convertirse, como en todos los casos, en nuestro peor enemigo. Por lo tanto, son siete críticos internos, siete formas de hablarnos, porque claro, la realidad la percibimos en función de cómo nos hablamos, nuestro pensamiento lo organizamos en función de nuestro lenguaje, que están muy asociados a lo que en cognitivo-conductual se llama creencias erróneas, pero que yo creo que son creencias erróneas, obvio, claro, pero que creo que están muy basadas en aprendizaje que se dieron en los primeros años de vida. Y cuando con el Parcube nosotros entramos a preguntarle qué edad tiene ese crítico interno, qué edad tiene esa parte que le dice que no haga el trabajo, qué edad tiene esa parte que le dice que no es suficiente, generalmente tiene 5 6 7 años, ¿no? Y en el próximo libro que publica, saldrá en marzo, que es el de Identidad y Psicopatología, lo que defiendo es que es en el momento en que el niño empieza a hablarse y es la forma que tiene para darle una organización a esa ansiedad, a ese malestar que tiene. Pero claro, cuando somos adultos y se produce una activación emocional, vamos a recuperar esa información emocional y por lo tanto vamos a repetirnos esos mensajes, que ahora mismo no tienen ningún sentido, que están absolutamente desfasados, pero que nuestro cerebro desgraciadamente funciona de este modo. Si algo en algún momento funcionó, lo vamos a tender a repetir. Y para poder cambiarlo, pues hay que tener mucha reflexión, hay que tener un espejo, que puede ser un buen amigo o el terapeuta, y que nos ayude a poder entender de dónde viene, que cuando aparezca podamos dialogar con él y organizarlo de un modo que no nos haga daño, darnos cuenta que nos ayuda de la única manera que se va a ayudarnos. Nada, muchísimas gracias como siempre por estar ahí, espero que os guste el podcast, lo hago con mucho cariño, con mucha ilusión y creo que con poco acierto. Pero bueno, yo ya a estas alturas, cuando me sale esa voz que me dice que no va a gustar, siempre me digo lo mismo. Si soy un fraude, que lo decidan los demás, yo no me lo voy a decir más. Muchas gracias.